Buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo espacio académico desde Ascon Regional Centro. Les queremos presentar a la doctora Mari García Cero. Ella es genetista y epidemióloga vinculada con la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien el día de hoy nos va a hablar acerca de la condroplasia. Y esta es una patología que queremos abordar el día de hoy porque consideramos vital que desde el perfil de neonatólogos y pediatras contemos con unas bases para tener un criterio clínico y poder llegar a sospechar la enfermedad y porque definitivamente reconocemos que no solamente se trata de una enfermedad rara, sino que se trata de una entidad que a partir del diagnóstico temprano puede llegar a tener unas mejores condiciones y desenlaces. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su tiempo y le cedo la palabra. Gracias, doctora Sandra, a todos los que están conectados, muy buenos días y a la asociación, gracias por este espacio. Y como menciona la doctora, vamos a hablar hoy de esa oportunidad única que tenemos para actuar en una condición que quizá entre las raras es frecuente, pero que a pesar de su frecuencia necesitamos detectarlas mucho más temprano. Esta conferencia es patrocinada por Biomarin. Vamos a hablar de un medicamento que no se encuentra autorizado actualmente en Colombia, sin embargo, del cual es importante conocer la evidencia. Bueno, ya hablando de acondroplasia, es la condición dentro de las displasias esqueléticas no letales la más común. Su incidencia es de 5 a 15 por cada 100.000 nacimientos. Y esto nos lleva a la pregunta de si es la displasia esquelética más común, ¿por qué no la detectamos o nos demoramos en el diagnóstico? Sabemos que cualquier persona del personal de la salud o no personal de la salud puede reconocer esta condición, pero quizás el momento de oportunidad para reconocerla es cuando ya hemos tenido cierre incluso de las oportunidades de crecimiento, con lo cual lo que le podemos ofrecer al paciente es muy poco. Y es por eso que el día de hoy pues quiero traerles realmente estas banderas rojas tempranas porque es un reto y nuestro compromiso como personal de la salud, más aún ustedes, neonatólogos y pediatras, pues debemos acortar el tiempo de oportunidad para que esos pacientes puedan ser remitidos tempranamente, no solamente en tratamiento, sino al manejo multidisciplinario que requiere. Y esta palabra de acondroplasia pues viene de la raíz griega en la que se afecta el crecimiento óseo de los cartílagos y por eso es clave saber que tenemos una oportunidad única de tratamiento, porque solo tenemos una ventana de crecimiento en la cual podemos actuar. Principalmente esta condición se ve una anomalía en el crecimiento de la placa epifisiaria, que es lo que va a demostrarse con un acortamiento desproporcionado de las extremidades, que debería ser detectable tempranamente, esto incluso desde la parte prenatal. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que ocurre? Acá en esta parte tenemos el crecimiento óseo típico, en la cual tenemos líneas en las cuales el condrocito va avanzando en su forma, en su crecimiento, para permitir aumentar la placa de crecimiento que nos va a dar la longitud de las extremidades. ¿Qué pasa cuando tengo una alteración? Que acá fundamentalmente va a ser la alteración del el factor de crecimiento de fibroblastos de tipo 3. Esta mutación, ¿qué me va a hacer? Va a alterar la producción de condrocitos. Y aquí vamos a ver que se altera la producción y la diferenciación, de manera que los condrocitos maduros están limitados y también tanto en número como en crecimiento va a haber una producción de condrocitos limitada y vamos a tener condrocitos pues que no van a proliferar, de manera que se reduce el alargamiento a expensas de esta placa de crecimiento que no va a tener una diferenciación adecuada. Esto que hace que principalmente las manifestaciones, a diferencia de otras displasias, sean en el esqueleto axial, y esto se ve tempranamente impulsado principalmente por el defecto en los pedículos vertebrales. Pero también sabemos que hay otros tipos de crecimiento endocondral que van a afectar la anatomía del paciente, como por ejemplo en el desarrollo craneofacial, que es parte fundamental del fenotipo. Esta es una condición en la que la mayoría de los pacientes tienen padres sanos, padres de estatura promedio, acorde a su lugar de nacimiento, con lo cual yo no esperaría estar, digamos que, relacionando con pacientes con talla baja patológica, aunque pues podemos tener esta condición asociada a otra cosa. A diferencia de otras enfermedades, los padres mayores de 40 años, y con padres me refiero a sexo masculino, tienen mayor probabilidad de tener hijos con acondroplasia. ¿Por qué? Porque esta mutación tiene un efecto de selección positiva y cuando están mutadas las precursoras espermáticas pueden hacer, es de las pocas condiciones que se ven relacionadas con padres con edad mayor.
Como les comenté, la causa de esta patología es que hay una mutación en el gen FGFR3. ¿Cuál es la particularidad? Y es que algunos de ustedes saben que dentro del desarrollo óseo hay diferentes genes, pero además un mismo gen puede dar diferentes patologías, casos tal como acondroplasia, hipocondroplasia u otras displasias esqueléticas u osteogenesis imperfecta, en la cual dependiendo el tipo o la dirección donde se dé el cambio, vamos a tener el efecto. Principalmente entonces en la acondroplasia tenemos estos dos cambios, el 1188G por A y G por C, el más común es G por A, que va a dar este cambio en el aminoácido. Es la mutación más alta conocida que nos diferencia y nos hace, digamos que marca la diferencia de temperamento entre acondroplasia e hipocondroplasia. ¿Y qué efectos tiene este cambio? Este cambio en los nucleótidos del ADN va a hiperactivar una vía que quizás es conocida por todos en otras patologías, como la vía RAS-MAP quinasa, que se ha visto también que está involucrada en cáncer, pero en este caso esta vía, cuando se aumenta, inhibe la proliferación de los condrocitos. Recuerden esa imagen que les mostré, donde la placa deja de crecer en número, también en diferenciación, y es porque esta sobreactivación de esta vía inhibe la diferenciación, de manera que esto resulta en un crecimiento óseo reducido. Y es allí donde se buscan dianas terapéuticas de esta vía que es comúnmente conocida para poder abordarla. Entrando en las oportunidades diagnósticas y dado que el crecimiento tiene diferentes velocidades, pero principalmente hay una oportunidad de crecimiento prenatal en la cual podemos detectarla entre las 20 y las 25 semanas fundamentalmente, pues es allí donde debería ser la mejor oportunidad diagnóstica, no solamente por la longitud de las extremidades, sino por signos claves como el abombamiento frontal, mano tridente, puente nasal deprimido, pero sabemos pues que estos son hallazgos que son observador dependiente, de manera que aunque debería ser la ventana de oportunidad, como vemos en otras cohortes, en los cuales la mayoría de pacientes con acondroplasia son detectados entre la semana 28 y la semana 33, y que aún acá en Colombia tenemos pacientes con diagnóstico a los 6 meses, año de edad o incluso posterior. De manera que eso es un llamado para decir, tenemos que trabajar en equipo y que el diagnóstico prenatal es la clave para tener intervenciones tempranas. Por supuesto, cuando ya llega a nuestros servicios, el diagnóstico postnatal es la principal ventana de oro para detectarlos. Son pacientes que podríamos decir es fácil diagnosticarlos, pero hay factores que generan dificultad, como por ejemplo, pacientes pretérmino, pacientes que son hijos de padres con talla alta parental que tienen talla normal al nacer, o fenotipos familiares que incluso hacen difícil la diferenciación o rasgos atenuados. ¿Qué es lo que usualmente tienen los pacientes? Talla baja, y esto depende mucho de los factores como lo volvemos, los padres que tengan, y la edad gestacional al nacer, la macrocefalia, prominencia frontal, el puente nasal deprimido, los dedos cortos con su configuración especial en mano tridente, el tórax pequeño, y pues les vuelvo a decir, esto también depende del observador, del tiempo que le dediquemos al momento de la adaptación neonatal para detectarlo oportunamente. Y también el seguimiento. A veces la simetría de las extremidades con el pañal, que lo podemos ver en las primeras horas de vida, pues es evidente, pero para eso requerimos algunos minutos de examen físico detallado para podernos dar cuenta de este tipo de alteraciones. Acá vemos cuáles son estas anomalías que les mencionaba. Algunos, no todos los bebés son hipotónicos. Ya parte de la sifosis columbar se ve en el neurodesarrollo. Y depende mucho tener en cuenta cuál es la talla de los padres, porque esto puede hacer que tengamos un bebé con talla normal al nacer. Las características, y acá es donde ya decimos, pues claramente lo reconocemos entre los 3 4 años, donde los efectos son visibles, el acortamiento es mucho más marcado, la forma de la cabeza es más evidente y la displasia sobre todo es proporcional más evidente. Y aunque esto es lo común en la detección, el motivo, digamos, de la reunión de hoy es decirles tenemos que actuar mucho más temprano para poder ofrecerle mejores cosas a los pacientes, ya que hoy en día las disponemos y además para detectar tempranamente las complicaciones de estos pacientes. La mortalidad principal en pacientes con achondroplasia ocurre en menores de 2 años. Y eso es porque no hay un diagnóstico oportuno y aparecen las complicaciones. De manera que en esos 2 años el pediatra y el neonatólogo son fundamentales para poder actuar y detectarlo. El diagnóstico debería ser clínico, sin embargo, también tenemos herramientas fáciles para diagnosticar lo que son de bajo costo y que están en niveles de atención primaria, como la radiografía esquelética.
Entonces vemos acá el espectro de hallazgos clínicos que ya mencionamos, pero que buscan una radiografía esquelética y qué pedir. Se debería pedir una radiografía de columna vertebral total y huesos largos, para que yo pueda evidenciar todas las alteraciones. Tenemos hallazgos típicos como por ejemplo el fémur en forma de copa de helado, las ilíacas en forma de champán o que tiene una simetría cuadrada. Por supuesto, tenemos el diagnóstico molecular, pero acá le pongo un asterisco. Rara vez está indicado. Yo tengo criterios clínicos y radiológicos para hacer el diagnóstico, de manera que es una condición que se puede diagnosticar temprano, fácil y de forma económica y en centros de atención primaria. No deben llegar a un centro de referencia para ser diagnosticados. Ya para otros efectos como terapias específicas, pues irán quizá a la prueba genética o para asesoría, pero no hace parte de las pruebas diagnósticas. Para esto también les voy a mostrar que, aunque parece ser muy evidente diagnosticarlas, pues les voy a compartir un caso clínico que tuvimos en la institución, en el cual fue una bandera roja y a partir de allí, digamos que ha generado mayor sospecha de otras condiciones por el diagnóstico temprano. Se trata de una paciente que nació con macrocefalia neonatal, tenía todos sus exámenes prenatales absolutamente normales, con medición de las extremidades normales, era producto del primer embarazo, padres jóvenes, toda la evidencia, digamos, prenatal no sugería ningún riesgo, todo el tamizaje neonatal, perdón, prenatal de aneuploidías también estaba normal, sus padres tenían una talla alta, principalmente la madre, para el promedio en Colombia, 1,70 y 1,75, lo cual le daba de entrada una talla medio parental un poco más alta que el promedio. Cuando se examinó a la bebé, lo único positivo era que tenía un perímetro cefálico que puntuaba en más 2 de 10 estándar y con el examen detallado se evidenciaba una frente abombada, puente nasal deprimido, hipoplasia mediofacial. Algunos de estos las compartía el padre, eso pues digamos dificultó un poco al momento de la remisión. Yo recibí la paciente por macrocefalia y ya al hacer el examen físico pues se evidenció acortamiento rizomérico, braquidactilia y por supuesto en una paciente que tiene exámenes prenatales normales, que la adaptación neonatal solamente evidenció macrocefalia, que tenía una talla usual esperada para su edad gestacional, pues el mencionar la palabra condroplasia fue una alerta porque cambiaba por supuesto todo el pronóstico de esta familia. Entonces, como tenemos una prueba GOL estándar para confirmarlo y fue pedir una radiografía de huesos largos que facilitaba el diagnóstico, entonces lo hicimos para así resolver la duda diagnóstica. Las radiografías fueron muy evidentes. Esta fue la radiografía el día de nacida, en la cual se evidencia una alteración en la morfología de las vértebras, con aumento de la amplitud de los espacios. Acá veíamos un acortamiento de los miembros superiores, el ensanchamiento metafisiario, la alteración incluso de la epífisis y la configuración anormal de los tríceps acetabulares con una prominencia acá de la escotadura ciática. Entonces vimos que la sospecha diagnóstica fue macrocefalia, pero al verla tenía anomalías ligeras del fenotipo que podían sugerir una displasia esquelética por frecuencia y por la manifestación y la forma de la mano, que se alcanza a ver incluso la configuración en tridente, donde todos los 5 artejos están a la par, y esto hizo pues el diagnóstico de la patología al día de nacida en una familia que no tenía diagnóstico. Este es el mejor escenario en el que podemos actuar porque si bien es difícil porque la paciente no tenía diagnóstico, tenemos para ofrecerle todas las herramientas desde el momento uno en que nació para seguirla, para intervenir y para evitar complicaciones. Se hizo el diagnóstico molecular, esto es razón de que hay una opción terapéutica y se debía confirmar para poder iniciarla, confirmando esta mutación que les dije la más frecuente, 1138 G por A en el gen FGFR3, pero como les dije, netamente para fines terapéuticos, no porque se requiriera para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos? La acondroplasia es una condición que tiene diagnóstico clínico y radiológico. De hecho, para notificarla no se requiere la prueba genética. Ustedes ven acá la ficha de notificación de enfermedades huérfanas. Esta tabla que está en la parte inferior es lo que pide el Instituto Nacional de Salud para poderlo notificar. ¿Y qué dice? Porque puede ser con la radiografía de huesos largos, que lo que les mencionaba es una ayuda diagnóstica disponible en diferentes niveles de complejidad, de manera que esto debe ocurrir tempranamente. Acá les traigo las banderas rojas de detección oportuna. ¿Por qué? Porque si bien podemos decir, no, es fácil detectarlo, sobre todo en pacientes grandes, por encima de los 2 años,
Hay pacientes que tienen la condición evidente, pues todos tienen la condición evidente desde muy temprano, pero son formas atenuadas. Entonces tenemos casos como los que están acá, que son de diferentes publicaciones en los que fueron un diagnóstico difícil porque el fenotipo, digamos que en este paciente se puede evidenciar un poco más, sobre todo en extremidades inferiores. En este paciente hay una ligera anomalía facial con un fenotipo en una frente abombada, pero como quizá ustedes me dirán, pues es sutil y a veces los cambios en los neonatos son difíciles de evaluar por todos los cambios que ocurren durante el nacimiento y el trabajo del parto. Acá vemos el paciente que tiene un acortamiento, principalmente rizomédico, pero esto también depende de cuánto tiempo nos dediquemos a ver al paciente cefalocaudal para poder evidenciar este tipo de anomalías de segmentos. Esta otra paciente que también podría pasar fácilmente desapercibida tiene un fenotipo atenuado porque los padres tienen talla alta, pero pues acá vemos la configuración facial, frente bombada, el dorso estaba, nasal estaba deprimido, de manera que sumando estas pequeñas banderas rojas de sospecha, cuando algo no coincida, pues debemos seguirlos o hacer un estudio. Realmente la radiografía es una herramienta muy útil que podemos utilizar tempranamente. Acá vemos otros pacientes ya un poco más grandes que se fueron diagnosticados por encima de los 18 meses. Algunos incluso tenían mano en tridente, pero el fenotipo facial no coincidía. Otros pacientes con fenotipo atenuado. Si ustedes ven acá, todos tienen abombamiento frontal. Ahora no quiere decir que todos los que tengan abombamiento frontal van a tener acondroplasia, así como todo el que tiene pliegue palmar único no tiene síndrome de Down, pero son banderas rojas que debo sumar una a otra y que si no coincide o si no es del fenotipo familiar, debo buscar por qué está apareciendo este signo. Acá tenemos otra paciente que tiene su mano en tridente, que hace sus funciones motoras usuales, pero tiene varias banderas rojas. Entonces, como vemos, el diagnóstico podría ser fácil, pero sabemos que hay retos, sobre todo dependiendo de los padres, del tiempo que les dediquemos. Fundamental hacer un análisis de rayos X, que esto además es una condición que todos los radiólogos detectan tempranamente porque tiene cambios patognomónicos, de manera que si yo la pido y tengo la sospecha y no se lee en la radiografía, el radiólogo lo va a reportar. Y hoy en día pues tenemos el diagnóstico prenatal e incluso preimplantacional en embriones, entonces podemos detectarlo tempranamente. ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes? Dado que hay una anomalía en la configuración cráneo-cervical, la principal complicación es la estenosis del foramen magnum. Y esto es el principal riesgo para muerte súbita en estos infantes. De manera que detectarlo tempranamente con una resonancia pues nos va a modificar el pronóstico. La apnea del sueño por su configuración también es una complicación y por la configuración de la cara tienen más riesgo de hipacusia, de otitis a repetición, entre otras, pero sin embargo todo esto lo podemos detectar tempranamente e intervenirlo. El manejo multidisciplinario es clave con ortopedia, neurocirugía y los otros especialistas que se requieran para poderlo detectar tempranamente. Entonces vemos acá las complicaciones aparecen acorde a la evolución en el tiempo del paciente. Lo más importante siempre al momento del diagnóstico es detectar que no tenga estenosis de foramen magnum, porque eso define qué tratamiento se hace y qué intervenciones quirúrgicas se hacen y el potencial de crecimiento. Entonces es fundamental tener esto descartado para saber qué vamos a ofrecer al paciente. En la medida en que van creciendo, ya aparecen anomalías de la marcha, como el genuvaro, y aparecen anomalías como estenosis espinal, dolor crónico por las alteraciones de las articulaciones, la hiperlordosis lumbar, y tenemos que controlar, por supuesto, la proporción peso-talla, porque la obesidad y el sobrepeso hace parte de las complicaciones de la condroplasia. De manera que tenemos que medirlos adecuadamente para su talla y para su condición para poder hacer la proyección del crecimiento. ¿Qué es importante? Todos estos pacientes pueden tener un retraso de neurodesarrollo. Pueden, y este es con un asterisco, porque también hay curvas, perdón, hay métricas, digamos, de seguimiento de cómo debo medir. Dado que tiene un acortamiento de sus extremidades, yo no esperaría que hagan un cuadrúpedo tempranamente, ni que hagan un gateo perfecto, ni que hagan una bipedestación a la edad de los otros niños, pero también tengo que valorar no solamente el rango en el que lo logran, sino las formas paralelas en cómo lo logran. Entonces vemos acá el caso del barrido de nieve en el cual ellos apoyan la cabeza y apoyan los pies para poder hacer un gateo inicial. Esto es equivalente
por ejemplo, al gateo a la posición cuádruple. Entonces tenemos cuáles son los equivalentes, en qué momento del neurodesarrollo lo pueden hacer, cuál es, digamos, que el tiempo permitido entre el percentil 25 y el percentil 90, en que los niños con achondroplasia lo van a lograr, porque yo no puedo decirle a un paciente y a su familia que está con retraso al neurodesarrollo cuando tiene una estructura corporal diferente. De manera que debo ajustar su vigilancia a la patología que tiene y sobre todo a la movilidad que le da sus extremidades. Entonces, el rastreo en reversa impulsado por la cabeza es positivo. Ellos tienen una forma de gateo en forma de oso por la forma en cómo están las extremidades y también hacen en gateo en forma de comando. Entonces, todo este tipo de particularidades de ajustar el seguimiento a la condición, pues son claves para que el paciente pueda ser abordado ajustado a lo que puede hacer. De igual forma, las curvas de peso y talla deben ser ajustadas a la condición porque de entrada es un paciente que va a estar por debajo de la talla esperada para su edad en las curvas regulares y por eso tenemos que medirlo para saber cómo va en crecimiento, ajustado a su velocidad de crecimiento. Entonces acá tenemos las tallas de referencia para la edad y acá tenemos las ajustadas para acondroplasia, que son en las cuales se debería seguir el paciente. Ya hay tablas y guías de manejo de cómo se deben seguir, cada cuánto debemos seguirlos. Las neuroimágenes tempranamente al momento del diagnóstico son fundamentales. Miren que acá dice inicialmente entre los 6 meses y un año, pues porque es el promedio en el diagnóstico que deberíamos tener y periódicamente acorde a las complicaciones que vimos en la evolución. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una condición que debería ser fácilmente detectable, en la cual podemos anticiparnos porque ya sabemos qué complicaciones tiene, debemos medirlos adecuadamente, promover la autonomía y la independencia y la calidad de vida. Y la calidad de vida sea porque el paciente puede ser independiente. La principal limitación de los pacientes con achondroplasia es que tienen dificultades para hacer cosas de autocuidado, dado que no tienen la longitud adecuada de las extremidades para lograr. Y eso es nuestra principal preocupación, y es cómo logramos darles autonomía. El tiempo para llevar un diagnóstico, sin duda alguna, es el desafío más importante en las enfermedades raras. Y en eso que los genetistas trabajamos, no deberíamos ser los únicos en buscarlos, dado que si esperamos a que todos los pacientes lleguen a genética, pues estamos perdiendo una oportunidad de oro para poder diagnosticar y tratar tempranamente a los pacientes. Además, pues de muchas técnicas, procedimientos e incluso cirugías que se hacen antes de llegar al diagnóstico correcto, de manera que ustedes son realmente quienes deberían diagnosticar las enfermedades raras la mayoría de veces, acompañados de un equipo y por supuesto siempre está el genetista amigo que les puede resolver la duda, pero debería ser allí el momento oportuno. Vemos entonces que en datos de otros países, el momento de referencia de pacientes con acondroplasia a centros especializados para tratamiento es menor a los 24 meses. En Colombia no tenemos datos publicados, pero sabemos que los datos de acondroplasia aparecen por encima de los 4 años. ¿Por qué? Porque primero son vistos por talla baja durante mucho tiempo y después de que el fenotipo es evidente, si son remitidos, allí es cuando ya no tenemos opciones para intervenir de forma de reversión. Ahora, en relación al tratamiento, que es importante, tenemos una complejidad en esta condición y es que tenemos un tejido vascular en el cual solamente tenemos una oportunidad para crecer. Recuerden que la placa de crecimiento tiene una velocidad durante la infancia y luego hay una detención, con lo cual si no lo actuamos antes de que esté en desarrollo, no podemos hacer nada. La variable tiene un efecto tan temprano que incluso empieza con un fenotipo prenatal y lo que podamos ofrecer al paciente post-madurez es muy poco. Acá vemos cambios en el fenotipo facial, en la forma del tórax, en la columna, en las extremidades, de manera que lo que yo puedo hacer después de ser tan evidente es muy poco. Esto para contarles que esta condición pues, se describió hace muchísimo tiempo, que incluso el gen se describió en el 94, pero que tomó más de 30 años poder llegar a tener una terapia disponible. Terapias disponibles se han intentado en esta condición en diferentes abordajes. Esta vía la conocemos bastante bien porque está implicada en otras condiciones. Sin embargo, abordar la vía tempranamente fue todo un reto. Entonces, acá ustedes ven que en donde están estos cuadros naranjas son los diferentes abordajes que se han tenido para esta condición, inhibiendo o activando parte de la vía RAS-MAP quinasa, que es la que altera la proliferación de las células de los condrocitos,
Sin embargo, algunos estudios pues tenían falta de eficacia, no modificaban el fenotipo o también pues tenían efectos de seguridad. A la fecha, el único medicamento o terapia en desarrollo que ha completado la evidencia es bosoritina, que es un análogo del péptido natriurético tipo C, el cual se estudió inicialmente en pacientes mayores de 5 años, pero que ya hoy en día tiene un estudio en pacientes de 0 a 2 años, que es lo que vamos a ver. Por lo tanto, ven que el diagnóstico temprano es muy importante, porque si yo ya tengo una terapia que está aprobada en pacientes de menos de 2 años, pues el diagnóstico es fundamental. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Esta es parte del desarrollo clínico de la molécula. Si bien acá se corrieron varios estudios por encima de 5 años, pero sabían que en condiciones como la achondroplasia, en la cual el crecimiento tiene una velocidad rápida inicial en los primeros 2 años, pues el foco era intervenirlo tempranamente. De manera que esta molécula incluyó un desarrollo temprano en pacientes menores de 5 años. Esta cohorte que empezó con un diagnóstico temprano, incluso pacientes con diagnóstico prenatal, fueron vinculados a recibir la molécula para ver cómo cambiar el fenotipo y la velocidad de crecimiento.